Nosotros le informamos que responsabilizarnos de nuestra salud, este es el objetivo del Día Internacional del Autocuidado que se conmemora precisamente hoy. Y a todo esto, usted, ¿cómo cuida su salud? Este 24 de julio celebramos el Día Internacional del Autocuidado, una fecha dedicada a fomentar todas esas acciones que las personas podemos llevar a cabo en nuestro día a día para mejorar nuestra salud. Pero usted, ¿cómo cuida de sí mismo? Yo tengo una aplicación en mi celular que sirve como para regular el índice de alimentos, de fibra, proteínas, etc. ¿Vas al médico de manera regular? Cuando me enfermo nada más. No automedicarse y pues estar en paz con uno mismo. La fecha es una iniciativa promovida por la Asociación Mundial de la Industria del Autocuidado que tiene como objetivo implicar a ciudadanos, profesionales sanitarios y autoridades para animar a la sociedad a practicar el autocuidado, ya que 97% de los médicos considera que fomentar esta práctica en los pacientes reduciría consultas innecesarias y diversos problemas de salud. De acuerdo con la Sociedad Española de Medicina de la Familia y Comunitaria, seguir algunos sencillos consejos pueden traer muchos beneficios. Lo primero es la alimentación. Recuerde que es necesario incluir a diario alimentos de todos los grupos para evitar el déficit de nutrientes y mantener un peso saludable. Pero también el ejercicio físico es importante, ya que el sedentarismo es un mal hábito que nos hace más vulnerables a enfermedades. Por ello, es aconsejable ejercitarse por lo menos 1 hora al día, 5 días a la semana. Y hablando de malos hábitos, el cigarro y el alcohol son los enemigos número 1 de la salud, por lo que siempre será recomendable evitar su consumo. Recuerde también no automedicarse, no exponerse de manera prolongada al sol sin la debida protección y sobre todo mantener una actitud positiva, ya que según los especialistas, tomarnos las cosas con calma nos ayudará a evitar el estrés, mientras que cuidar nuestras relaciones sociales nos ayudará a prevenir problemas de salud emocional y psicológica. Pues que te sientas bien contigo también, de estar sano, porque pues, la salud es como primordial para hacer todas las demás actividades que debemos realizar. Informó para 21 Noticias, Andrea Díaz.